Bienvenidos al primer encuentro de higiene y seguridad industrial. Ok, jóvenes, veamos. Yo podría preguntar en un momento dado, ¿qué piensan ustedes que es ingeniería y seguridad industrial? Ok, vamos a darlo a modo de reflexión mientras procedo a presentarme. Mi nombre soy Betty Bayona, soy la facilitadora de la cátedra como tal, propiamente dicha. Yo soy ingeniero industrial. He tenido la grata experiencia de trabajar asesorando a algunas empresas en esta área. ¿Ok? Actualmente sí estoy un poco alejada de lo que es propiamente la supervisión y asesoramiento de las empresas, pero estamos dedicados a la parte académica y aun cuando no asesoramos de forma directa, estamos trabajando con las cátedras, propiamente dicho, tanto acá en el IESI como en otro instituto, en el IFRON, y allí también asesoramos a nuestros compañeros de trabajo, bien, en ese sentido. Tal vez, si pensaste, no pensaste, no sabría especificarlo, pero cuando nosotros hablamos de higiene y seguridad, estamos hablando de un área que se dedica a estudiar cómo preservar y garantizar las condiciones y calidad de vida de los trabajadores dentro de su sitio de trabajo. ¿Ok? Se habla de higiene en el sentido de prestar la mayor cantidad de información, garantizar condiciones en todo lo que se refiere tal vez a infraestructura, normas de hacer las actividades, eh, información que se debe compartir, conocimientos, instrucciones para hacer las cosas de forma adecuada, manteniendo siempre un orden, una precisión en las tareas que se ejecutan. Normalmente lo vemos hacia allí. Bien, no está de más que cuando también se nos viene la primera, tal vez los primeros conceptos, las primeras ideas de hablar de higiene, es hablar de limpieza, de pulcritud. Bueno, también ese concepto se traslada a la parte empresarial. Cuando yo digo empresarial es porque cuando decimos higiene y seguridad industrial es la que ocurre en las empresas, en las industrias específicamente. Normalmente cuando se habla de industria se refiere a transformación de materias primas en procesos o en productos terminados y que han pasado por un proceso que involucra maquinaria y equipos, ¿ok? Cuando decimos seguridad, es el efecto de sentirnos seguros. Entonces, saber que si vamos a utilizar una máquina, si vamos a utilizar un cierto equipo, lo puedo hacer con toda la confianza porque él no me va a ocasionar ningún daño. Bien, donde ese daño pudiera ser físico, pudiera ser psicológico, pudiera ser incluso hasta emocional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a dedicar a estudiar cómo hacer las actividades dentro de la empresa o dentro de la industria donde nosotros trabajemos o donde nosotros ejerzamos nuestra carrera de forma segura y con higiene, con pulcritud, con cumplimiento coherente y correcto de las normas en esta materia. Bien, sin embargo, hay algo que aclarar. Aproximadamente en el año 2005 se hicieron algunas modificaciones en las normativas legales a nivel del país, de Venezuela, y se hizo un cambio, digamos, de nombre, de forma de expresarnos, y ya no dejamos, no es que desapareció, ni dejó de existir, sino simplemente se modificó un poco lo que se refiere a la ingeniería y seguridad industrial, y ahora hablamos de seguridad y salud laboral. En este sentido, mantenemos el concepto de seguridad, que es el acto de sentirnos confiados y seguros sobre algo, pero ahora nos enfocamos también a garantizar la salud, es decir, la integridad física del trabajador. Le estamos dando un sentido un poco más humanista a las actividades. ¿Eso quiere decir que dejamos de aplicar la higiene? No, por el contrario, la higiene la trasladamos al concepto de salud, entendiendo que la salud va a estar referido, como les decía, a estar bien o presentar un bienestar
desde el punto de vista de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, también desde el punto de vista de nuestra psiquis, la parte mental y la parte emocional. Eso es lo que es tener salud. Y ya no solamente se va a limitar a las industrias, porque como dice, seguridad y salud laboral va a ser objeto y se va a dar cumplimiento en todos los sitios donde laboremos, sea en espacios abiertos, sea en industrias, sea tal vez en una institución educativa como en la que yo me encuentro en este momento, sea si estás trabajando, por ejemplo, en lo que llamaríamos trabajo remoto o teletrabajo, también puede ser objeto allí. Un chofer en el taxi, en la buseta, en el camión que se esté trasladando. Bien, todo trabajador va a ser objeto y beneficiario de estos estudios. Entonces, cuando hablamos de higiene y seguridad industrial, hoy en día también se le puede conocer, y no te extrañe que en algún momento yo te haga referencia a higiene y seguridad laboral. Bien, esta parte es muy importante de aclarar. Es importante, es relevante, tiene gran significancia su estudio para el ejercicio de nuestra profesión. Sí, por supuesto que sí. Y no solamente para la parte de nuestro ejercicio profesional, también para todos los que están involucrados con nosotros, ¿bien? Porque nosotros podemos ser jefes de terceros o podemos depender, eh, digámoslo así, ser subordinados de otras personas, ¿bien? Entonces, en ese sentido es importante conocer esta temática. Como tal, en la primera parte de la materia, este primer módulo está enfocado a aspectos generales, conceptos, también está referido a lo que es la evolución histórica, conocer un poco de ella. Bien, es importante destacar que la higiene y seguridad propiamente dicho, o este campo de estudio, seguridad y salud, nace de la mano del hombre como ente civilizado. Bien, empezaron a organizarse las comunidades, las poblaciones, los países y demás. Y bueno, allí empezó a surgir esta temática. Bien, tal vez no conocida de esa forma, con esos nombres, ni tampoco con la intencionalidad de cuidar de la persona o de los elementos que se tienen para trabajar y demás, sino simplemente tal vez con la intención de que no se detuvieran en el trabajo. Bien, en este sentido, se dice que uno de los eh, históricamente hablando, uno de los momentos que tal vez se puede reseñar como muestra o ejemplo de cómo se dotó de un equipo, de un implemento de seguridad al trabajador fue durante la época egipcia, posiblemente edificación de las grandes pirámides en la que se dice o se hace referencia a que los trabajadores estaban descalzos. El trasladarse de esta forma les hacía movilizarse lentamente por la posibilidad de cortarse, mayugarse sus pies, como tal. Y entonces surgió la idea de darles una protección, en otras palabras, se les dotó de sandalias. Entonces ya les protegía un poquito el pie. La intención, les aseguro que no era proteger el pie del trabajador, era que él caminara más rápido y así pudiera hacer su trabajo más rápido también, a su vez. ¿Ok? Entonces, algunos han ido de esa forma. También ha ido paralelamente con lo que tiene que ver las guerras, cómo proteger a mis soldados. Entonces, surgieron tal vez los petos, los trajes, las mallas, después tal vez chalecos de protección metálicos y paremos de contar. ¿Ok? Todo con la intención siempre de proteger ese recurso que es valioso para mí. ¿Por qué? Porque estaba de alguna manera capacitado. Bueno, esas ideas se trasladan a la parte laboral o al trabajador en sí. Tal vez un salto muy importante
y empezamos a darnos cuenta que hacia el siglo XV se vuelve a hacer referencia, sobre todo cuando hay tratados médicos o de personas que se dedican a ese campo de la medicina, y señalaba, vaya, yo estoy observando que ciertas y determinadas tareas, eh, las enfermedades de quienes las desarrollan presentan cierta similitud o persistencia. Y se empezaron a hallar algunos registros. Bien. Sin embargo, cuando surgió la famosa revolución industrial, ya, sí, nace de por sí como ese interés real de cuidar. En primera instancia, cuidar la industria, cuidar la empresa, cuidar la maquinaria, porque eso me costaba, o a los dueños de las empresas les costaba mucho esos equipos, entonces hay que garantizar que se cuide. Con el transitar de los años, ya no solamente se enfocó en cuidar de la maquinaria, sino también del ser humano, porque nos damos cuenta que un personal capacitado tiene valor para mí y va a ser más costoso estar capacitando, enseñando a una persona a utilizar un equipo que está en buen estado constantemente a procurar mantener el equipo en buen estado y al trabajador también en buen estado, porque ellos harían un conjunto, un juego de trabajo. Bien, entonces hacia allá es donde vamos enfocados. Sin embargo, eh, no es perfecto. Por mucho que queramos prevenir o aplicar normas de prevención para evitar la ocurrencia de eventos no deseados e inesperados, estos se pueden dar. Bien, y es allí cuando ocurren los accidentes. Esta parte es muy importante. Accidente es algo que ocurre, que me ocasiona un daño, me ocasiona un percance, tal vez una lesión, y en el peor de los casos, pues un evento que puede resultar fatal y que se da de forma inesperada o de forma no deseada. Bien, si yo hago mi trabajo de la forma como me han indicado que lo debo realizar correctamente, no evito que ocurra el accidente o el incidente, pero los daños sobre mi persona y tal vez también sobre el equipo, sobre la maquinaria, va a ser menor. A que ocurra y yo no haya tenido ningún tipo de previsión, ningún tipo de anteceder o prever que pudiera pasar algo, ¿bien? Y mucho menos saber cómo reaccionar. Esta parte es muy importante, ¿bien? Entonces, debemos conocer los procesos productivos, del cómo se hacen las cosas, las tareas, paso por paso, a fin de identificar dónde hay la posibilidad eh, más real, mayor incidencia, donde es mucho más probable que pueda presentarse algo no deseado, a fin de tomar las medidas correctivas, las medidas pertinentes y lo evitemos en el mayor grado posible. O, aunque no lo podamos evitar, ocasione el menor daño. Bien, esta parte es muy importante. Pero si ocurre y genera daño sobre la persona, estamos hablando de que es un accidente. Bien, pueden ser accidentes sencillos, pueden ser accidentes leves, moderados, graves. Pueden generarnos de alguna manera limitaciones de tipo temporal o permanente. Puede generarnos un daño mm, o vamos a decir de la psiquis o emocional que pueda generar un trauma o tal vez no. Bien, esto es muy importante de destacar. En cada caso hay que saber cómo reaccionar. Entonces, lo ideal, prevenirlo, pero si ocurre, pues bueno, hay que estudiar por qué ocurrió. Esta parte también es sumamente importante, porque a medida que yo estudie y conozca qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió y qué fue lo que falló
en el proceso, yo puedo tomar correctivos. Esa es la idea, siempre evitarlo. Bien, ocurren los accidentes, pero también pueden ocurrir las enfermedades. Esto es una situación que se presenta no en un momento dado, sino con el transcurrir del tiempo. Un ejemplo, yo trabajo con materiales que involucran polvos, altas temperaturas, tal vez estar mojándome constantemente. Entonces, hoy trabajé, me fastidió un poco el organismo, tal vez me generó una gripe, una especie de alergia. Es un daño en este momento, pero imaginemos que se hace prolongado y yo estoy trabajando en la empresa un año completo, 5 años, 10 años. Muy probablemente él va a deteriorar o va a acelerar el deterioro de mi organismo. Y esto es lo que conocemos como una enfermedad laboral. La higiene y seguridad industrial o bien seguridad y salud laboral busca minimizar los efectos de las enfermedades laborales. Por consiguiente, vale la pena estudiar, conocer cada uno de ellos, sus causas, los efectos, las consecuencias que deja y cómo prevenirlos en gran medida. Bien, esta parte es muy, muy importante. Eh, como les decía, hacia el año 2005, en Venezuela hubo unos pequeños cambios, pero no es a partir de ese momento en que se empieza a estudiar esta materia. No, tenemos que remitirnos hacia 1800 y tanto. Bien, eh, como tal, se procuró garantizar que los trabajadores cumpliesen con las normas. Bien, y hacia finales del siglo XIX surgió la primera ley de minas, precisamente con la intencionalidad de regular y facilitar unas mejores condiciones de trabajo en este campo laboral. Luego se fue trasladando a otros. Y como Venezuela se ha dedicado en gran medida a todo lo que se refiere a la explotación de recursos naturales como el petróleo y la minería, pues es allí donde se desenvolvió esta parte industrial. Se enfocó hacia esos campos. No era que no fuese importante en otros estados, pero primordialmente los estados dedicados a las actividades petroleras o petroquímicas e igualmente la siderúrgica fueron los que manifestaron o los que se desarrolló en mejor situación exponente todo lo referido a la higiene y seguridad. Bien, a estados como Zulia, Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Guárico, mismo Aragua, Carabobo, enteramente dedicados a la parte industrial, a la parte eh, de las industrias básicas. Bien, pero con el pasar de los años, estamos hablando de que surgieron, por ejemplo, leyes para todo lo que tiene que ver con jornadas laborales, dotación de indumentarias, de equipos de protección personal, también lo que tiene que ver con la prestación de servicios médicos, asistencia social, recreacional a los trabajadores, em, cotizaciones para posterior beneficio laboral o beneficio salarial a través de una indemnización o del cobro de una pensión. ¿Ok? Todos esos fueron labores que se fueron haciendo a lo largo de los años 30, 40, 50, 70, 90 del siglo XX. Bien. Y posteriormente, como les decía, a partir de la más o menos 2004, se empezaron a hacer revisiones de las normas legales para finalmente en el 2005-2006 aprobarse nuevos estamentos, 2008, 2013 y así sucesivamente, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Se te va a hacer fácil familiarizarte con los contenidos,
como tal, está dispuesto allí en el material del módulo 1 un conjunto de diapositivas donde hablamos de lo que es conceptos básicos de higiene, de la seguridad, la parte industrial, como les decía, lo que es seguridad y salud laboral, lo que tiene que ver con el accidente, los tipos de accidentes que tenemos, cómo prevenirlos, las famosas actos y condiciones inseguras. Todos nosotros pasamos por eso. La empresa nos tiene que garantizar las condiciones, pero nosotros somos quienes cumplimos o ejecutamos los actos, las acciones, las tareas. Entonces es deber de nosotros hacerlo de forma adecuada. Es decir, actos inseguros, si se producen, si se realizan, es un accionar de nosotros los trabajadores. Las condiciones sí son competencia o se le atribuyen a la empresa. Parte muy importante acá. Bien. También va el material que yo te dispongo, habla sobre el cómo vamos a investigar los accidentes, te decía hace un momento. Queremos conocer por qué sucede y todo aquello es con la intención de que no vuelva a ocurrir o si ocurre, no genere los mismos resultados al final. Si es posible que no interrumpa la labor del trabajador ni el proceso productivo, muchísimo mejor. Así va a estar contento el dueño de la empresa y por supuesto el trabajador porque no se lesionó de ningún tipo, no sufrió ningún percance. Bien, esta parte es muy importante. La tarea como tal de nuestro módulo se va a publicar, se te va a indicar con exactitud, o en ella se te indica con exactitud qué es lo que necesitas realizar. Bien, eh, también te sugiero, investiga el material, y no solamente en este momento, sino también lo hacemos en la actividad escrita, bien, en la actividad evaluativa. Yo te indico, mira, revisa el material, compleméntalo. No te quedes solamente con el material que yo te doté. Puedo decir que es un material que yo preparé, considero que está muy bien explicado todo, ¿bien? Eh, pero si consideras que es necesario complementarlo con mayor contenido en la web, perfecto, te invito a que lo hagas, ¿bien? Y si consideras que necesitas aclarar algún tipo de temática, consultar sobre un tema en específico, particular, y demás, te puedes comunicar o me puedes escribir a través de la mensajería instantánea en el aula virtual o a través de mi WhatsApp. Mis números telefónicos están reseñados o yo hago referencia en ellos. Bien, te invito por favor, participa, elabora las actividades a tiempo, ¿ok? Y a medida que vayamos avanzando, vas a ir conociendo mayores temas relacionados con esta área que no solamente son aplicables en la empresa, por supuesto, es beneficioso para nosotros como profesionales, pero también los podemos trasladar al día a día en nuestros hogares o en nuestro entorno. Son temas que en lo particular puedo decir son muy interesantes, muy agraciados, muy, vamos a decirlo, bonitos, atraen. Bien, te invito a participar eh, y documentarte. Estoy siempre a la orden. Gracias por la asistencia.